Bueno, gracias a todos por venir y el cambiar un poquito la mirada de esa parte de la historia inoculada de somos una ciudad que le da la espalda al río. Bueno, ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparte nuestra ciudad históricamente, yo esto lo aprendí por Antonio, nuestra ciudad históricamente en realidad tenía otros arroyos, otros cursos de agua. Hoy, en nuestra visión, cuando pensamos en el río, es el río de la Plata, ¿sí? Nuestra ciudad tenía el Rayo, el Medrano, el Maldonado. Acá tenemos gente que otro, el Vega, el Sildañez, tal cual. Donde parte de los barrios que estaban sobre esos cursos de agua tenían su vida organizada en términos de el agua, en definitiva, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes qué es la naturaleza o visualicen la naturaleza y uno cierra los ojos, de alguna manera, ¿qué es lo que nos podemos imaginar? ¿Cuál es la imagen que se les viene a la mente cuando por ahí pensamos en la imagen más pristina de la naturaleza? En general se nos viene una selva, muchas veces, ¿sí? Un contexto en el que entendemos como pristino, inmaculado, lo natural es lo no intervenido por las personas. Y en realidad cuando, gracias a Antonio, hay otro montón de gente que colabora en la construcción de esas miradas y de la historia, en realidad, por ejemplo, la Amazonía, ¿sí? Todos los bosques, la selva subtropical de Mesoamérica, desde México hasta Panamá, en realidad es una construcción antrópica, son los que se llaman bosques antrópicos, no son pristinos, ¿sí? No son silvestres, no es que la naturaleza sin las personas como integrante activo de esos procesos no lo tocaron y así evolucionaron. No, no, no. Esos entornos fueron co-creados y co-sembrados entre distintas especies animales, entre las que están las personas. Para mí una de las cosas maravillosas que tenía Antonio era poder cambiar la mirada que tenemos sobre nosotros mismos, ¿sí? De los seres humanos como los actores que rompen los ecosistemas, ¿sí? Que los degradan, que tienen solo una actitud extractivista con respecto a los territorios que habitamos. Y la verdad que no, a partir de tipos como este y de la historia que se rastrea. Hoy con algunos estamos hablando de lo de ecoansiedad. Bueno, nosotros también somos los gestores y los co-creadores de los ecosistemas más importantes y más interesantes, diversos y estables que tenemos en el planeta. El poder ser conscientes de eso nos pone en otro lugar, ¿sí? Nos da la posibilidad de entendernos como actores de un cambio positivo en los territorios y el empezar a entender que para que un territorio pueda estar cuidado tiene que estar habitado. No se puede cuidar un territorio desde otro lado. Y cuando vemos las estadísticas, está acompañado directamente, ¿sí? En la Amazonía, cuando llegaron los portugueses y los españoles, había entre 8 y 14 millones de habitantes, ¿sí? Hoy no sé cuántos hay, muy pocos. No quiero tirar un número al voleo, pero son muy pocos. Y uno puede ver la curva de deforestación, ¿sí? De biomasa, y la curva, en realidad al revés, la curva de deforestación que va subiendo y la curva poblacional de esos territorios va bajando de manera directa. De hecho, para poder deforestar necesitamos expulsar a las comunidades que están ahí. Entonces, a veces, cuando nos pensamos como personas y como seres humanos, bueno, somos los dos. Somos el que está echando a esas comunidades de los territorios, pero también somos las comunidades. Tecnología no es una suma de aparatos, sino que es una forma de usar el cerebro. Y para mí eso fue clave, porque si yo hoy, en definitiva, tengo que definir qué es la permacultura, digo que es una tecnología entendida de esta manera. Si esto lo podemos profundizar, es donde nos metemos en la nebulosa, porque esto lleva 80 horas verlo de manera introductoria. Pero esto es un poquito la matriz de lo que es la permacultura, ¿no? Yo vengo de una formación en términos de permacultura de lo que entendemos más como el diseño técnico territorial. Yo aprendí que la permacultura era un sistema de diseño. Cuando yo empecé a estudiar esto en el 2004, la permacultura estaba entendida como un sistema de diseño. Con el tiempo, la permacultura nace en la década del 70 en Australia, ahora voy a contar el marco, pero con el tiempo la permacultura, que nace como un sistema de diseño basado en los patrones y en los principios de la naturaleza, se empieza a convertir en un movimiento o en una red de personas, ¿sí? A partir de la década del 80, de la aplicación de estos principios de diseño y de determinadas comunidades que empiezan a utilizar estas herramientas, se empieza a construir una red de personas que a partir de los 90, 2000 con Internet,
se convierte de alguna manera en un movimiento global hasta el 2013, donde empezamos a hacer como una cosita marginal donde vamos por el costadito. Pero la permacultura, además de un sistema de diseño, es un movimiento de personas. Y hay una tercera cosa que con los 40, 50 años de desarrollo de la permacultura empieza a suceder, que es que un montón de personas la empiezan a tomar como si fuera una filosofía de vida, ¿sí? Que puede ser válido o no, eso depende para quién, pero la verdad que es así. Hay un montón de gente que lo toma a la permacultura no solo como un sistema de diseño, o no lo toma como un sistema de diseño, sino como una filosofía de vida, o un marco de la ética del cuidado, como digo yo. Hoy también, si me preguntan qué es la permacultura, bueno, es una ética del cuidado, más allá de las técnicas y cosas en términos de el hábitat, de la construcción de una vivienda, de tecnologías apropiadas, tecnologías eficientes, agricultura, herramientas sociales, y el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y la distribución equitativa. Esa es la matriz de la permacultura. En definitiva, eso es lo importante. Cualquier estrategia, herramienta o tecnología que trabaje en ese marco del cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y la distribución equitativa, entra en el marco de una cultura permanente, que es la contracción de esas dos palabras que en definitiva llevan a la palabra permacultura. Con el tiempo se fue ampliando, porque la distribución equitativa no es entre las personas solamente. Cuando pensamos en la distribución equitativa, automáticamente decimos, bueno, ¿cuántos somos? No somos solo estos que estamos acá, visibles, ¿sí? La distribución equitativa es para todas las especies que habitan, en definitiva, el planeta Tierra. En los últimos años venimos viendo más claramente qué pasa cuando acorralamos a la fauna silvestre y cuando metemos muchos individuos de una misma especie hacinados en un lugar, ¿no? Pasan cosas, ¿sí? Sean especies animales, especies vegetales o personas. Pero en este modelo de la permacultura, que en algún momento planteó el modelo de una comunidad o de una coaldea desenchufada del sistema, ¿por qué? Porque tenía ese escenario, donde yo necesitaba desenchufarme del sistema porque en realidad los insumos que me daba ese sistema no iban a estar más. Entonces la manera de poder trascender ese momento y de poder transitar ese espacio era desenchufándome del sistema. Hay un autor muy interesante, Fritz Capra, que habla de la interdependencia y que es clave como concepto, donde el nivel de quilombo que habitamos hoy, no importa que yo me desenchufe y me vaya a vivir una burbuja en una coaldea, nos toca. O sea, hay un quilombo en Wuhan y después terminamos todo encerrado acá en San Cristóbal adentro de la casa. Entonces, hoy necesitamos de algún modo bajar la cantidad de gasto de energía que tenemos. Y es un concepto que mezcla, que es un prosumidor, alguien que produce parte de lo que necesita y que consume otra parte. A mí no me gusta la palabra consumo, ¿no? Pasamos, que lo puse adrede, la carita de Bill Mollison así como cuestionadora. El prosumidor a mí como me gusta, pero yo no digo que es alguien que produce una parte y consume la otra, sino que es alguien que produce una parte de lo que necesita, punto. No produce el 100%. Porque en el hábito de consumo, el seguir hablando del prosumidor como alguien que también consume, por eso lo mezclé con lo de esenciales. Bueno, dentro del consumo hay como un montón de vectores que, bueno, si está bien, está mal, ¿no? Ya venimos con un montón de problemas por estratégicamente dentro de la política argentina, es como el motor de la economía es el consumo interno. Estamos hablando también de los ventiladores, la tostadora eléctrica, o sea, parte de lo que entendemos como consumo no tiene que ver con cosas esenciales, con cosas que en definitiva alimenten y regeneren parte de los procesos, sino con consumo. Pero estas son otras tres cosas para mí claves en términos de pensarlo en términos urbanos y en términos de permacultura. Porque hoy sale carísimo energéticamente y ambientalmente prender un horno de vidrio para derretir algo, que no es contaminante, que lo cuida bien, todo muy lindo, pero es bueno para mí y malo para el ecosistema, ¿no? Necesitamos pensar en términos de energía y de tasa de retorno energético, pero no solo en términos de los elementos del consumo, en nuestras acciones cotidianas, ¿dónde pongo energía para sacar esa cantidad de energía? ¿Sí? Y no pensarlo de manera egoísta. Cuando hablamos en el marco de la permacultura tenemos ese marco del cuidado de las personas, el cuidado del planeta y la distribución equitativa. Entonces puedo pensar en términos de costo-beneficio. ¿Por qué? Porque tengo un marco ético que de alguna manera ese costo-beneficio está dentro de eso. La permacultura es una estrategia y la vida para bajar la entropía. En definitiva, que es la segunda ley de la termodinámica, donde en definitiva toda la energía tiende a dispersarse. ¿Y cómo hacemos para ralentizar parte de esa pérdida de energía? A partir del nivel de organización de un sistema, ¿sí? Para poder bajar la pérdida de energía o la entropía,
que no es que la vamos a detener, que es bajar, bueno, dependemos del grado de organización del sistema y de que ese sistema tenga un montón de diversidad, un montón de subsistemas para de algún modo poder ralentizar esa energía que circula por nuestro sistema y que si no la aprovechamos se va. Los avances evolutivos, en definitiva, se dan por el mutualismo y por la asociación. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia, en definitiva, a lo común, al asociarnos. Está dentro nuestro eso, y no solo adentro nuestro. Cuando digo adentro nuestro, no es solo de la especie humana, es en la naturaleza. Parte para mí, de la clave de cómo hacer permacultura urbana es activar el patrón comunitario ya. ¿Por qué? Porque siempre para poder activar ese patrón comunitario nos ponemos un escenario futuro, que es, bueno, cuando termine esto, hoy lo hablábamos al principio, cuando termine esto, cuando haga esto, me organizo y vamos a hacer esto. O en nuestro ambiente es, bueno, cuando me vaya a vivir al campo, a mí me gustaría comprarme un terrenito. Entonces, todo lo que debería hacer lo voy pateando para adelante. Bueno, yo no tengo espacio para tener planta. Bueno, ¿cuánto espacio tenés? ¿Cuántas plantas tenés? Es así. En realidad no tenés que esperar a tener más espacio para poder tener plantas, por poner un ejemplo sonso. En realidad, siempre, y esto es parte del problema humano, en realidad, ¿cuántas plantas podés tener de acuerdo al espacio? ¿No? Parte del problema de la agricultura, de la ganadería, tiene que ver con el concepto de la capacidad de carga. En realidad, ¿cuántas vacas, cuántos árboles podés tener? Bueno, en caso de vacas, ¿cuánto pasto podés producir? La pregunta es al revés. ¿Cuánto pasto podés producir? Bueno, esa cantidad de vacas podés tener. Y tenga el espacio que tenga, puedo tener lo que pueda a partir de eso. ¿Será chiquitito? Bueno, será chiquitito. Y en realidad es lo mejor. Si yo tengo que arrancar y dar los primeros pasos, el consejo es arrancar chiquitito. La República Argentina para el año 2020, según proyecciones del INDEC, tiene una población de 45 millones de habitantes. Y se encuentra entre las naciones más urbanizadas del mundo. El 92% de la población es urbana. ¿Sí? Entonces, ¿la solución está en el campo? Y más o menos. ¿Sí? Porque sí, hay una parte de la solución que está en el campo. Ahora, la gente no está en el campo. Está el 8% de la población argentina está en el campo. El 92% está en la ciudad. Entonces, ¿dónde hay que trabajar? Y en la ciudad. ¿Sí? Pasa lo mismo hoy con especies de insectos y de aves, donde se refugian en las ciudades. ¿Por qué? Porque no tenés el impacto de nuestro sistema de producción. Entonces, bueno, yo les cuento esto como para revalorizar también un poco la ciudad y el poder empezar a meterle onda a la ciudad porque es lo que tenemos. Y por otro lado, el a dónde ir es complicado. Entonces, ¿a dónde? O sea, nos metimos en un matete donde ¿a dónde te vas a vivir? ¿Sí? No hay a dónde escapar. Quédense tranquilos, en realidad. ¿No? Parte del planteo de la permacultura inicial es traer el abasto a las ciudades. Eso era lo que decía Bill Mollison y en realidad el trabajar de manera local, descentralizada, fragmentaria, sin grandes ciudades. En definitiva, ¿no? Hay una escala humana, como plantea la permacultura o Max Neff, ¿no? Tenemos el agricultor, el transporte, empaque y distribución, supermercado y el plato. ¿Sí? Y a partir del 2020, en Argentina, que todavía no estaba consolidado este modelo, entramos en ¿sí? Agricultor, transporte, distribución, empaque, delivery, plato, ya te llega calentito. Gracias al trabajo precarizado, además. Y acá falta otra cosa energéticamente. ¿Sí? Yo digo medio en joda, si fuera presidente del planeta, dictador total, prohibiría la cadena de frío, porque acá falta la cadena de frío, ¿sí? Que es un gasto tremendo. Bárbaro con el consumo responsable y parte de nuestra misión en definitiva para poder mejorar esto tiene que ver con el consumo responsable, pero también es importante la producción responsable. ¿Sí? No puede ser que se produzcan cosas que atenten contra la vida en definitiva. Así como nos tenemos que organizar para ser consumidores responsables, en definitiva, necesitamos un buen nivel de organización para que, en definitiva, los que producen sean responsables, porque muchas veces compramos lo que podemos, no lo que queremos. En 100.000 habitantes, 29.000 toneladas de lácteos, 900 de huevo, 14.600 toneladas de verdura, 1.200 toneladas de miel. Entonces, bueno, yo armé con estos tres, hice más proyecciones. Córdoba capital, Cava, la ciudad de Buenos Aires, 3 millones de personas, lácteos, 876.000 toneladas. No va a funcionar nunca. O sea, la verdad, ¿cómo hacemos para bajar el gasto energético? La verdad que no va a funcionar nunca. Ya son 25.000 toneladas de miel, de verduras, más de 300.000 toneladas. Perdón, 400.000 toneladas, porque esto es Cava. AMBA, que son 15 millones.
Yo no sé ni cómo se dice este número, si lo expreso en kilos. Son 4, o sea, más de 4 millones de toneladas de lácteos. ¿Sí? Por eso yo digo medio en joda, imagínense si prohibiéramos la cadena de frío, hay una parte de la discusión de carne, leche, todo que se acaba. Si no es de mercado de proximidad, no hay cadena de frío, y bueno, sí, comés carne algunas veces al año, y la leche tomátela rápido porque se corta. No hay una dieta ideal. ¿Cómo va a haber una dieta ideal para quien trabaja recolectando la basura, trabaja en cajero del banco, vive en la montaña o reparten rápido, en Rappi? No hay una dieta ideal. Parte del problema que tenemos es que pensamos que hay una dieta ideal y que todos la tenemos que repetir. ¿Cómo puede ser que alguien que esté sentado todo el día tenga que consumir la misma cantidad de calorías y de proteínas que alguien que está trabajando todo el día físicamente? Ahí hay parte de la clave, ahora la vamos a ver a partir de un análisis que hace David Holmgren y de propuestas, en términos no solo de cómo hay que zonificar la producción y las ciudades, sino en términos de cómo tiene que ser la dieta. Porque parte del problema que tenemos en nuestra mente también está como la dieta ideal, los superalimentos. Todo lo que ustedes escuchen de superalimentos es bueno para ustedes y malo para el ecosistema. En donde es como muy complejo, ¿sí? Hay una cuestión donde es bueno para mí y para el resto eso como que hay que pensarlo, ¿no? A mí me pone loco como el consumo de aceite de coco en la Argentina. Por ejemplo, está todo bien y sigan comiendo aceite de coco, pero es como para pensarlo, ¿sí? Viene de sudeste asiático. ¿Sí? Entonces es bueno, eso es ecológico. Ya cuando una mercadería se traslada demasiado, ya no es buena. ¿Sí? Ese es como el boceto. No hay nada mejor que lo local. Eso es lo que es lo mejor para el bien común, es lo que tenga menos gasto de energía, en definitiva, y de temporada. ¿Hay territorios que pueden producir esto? ¿Sí? O sea, más allá del tipo de recomendación, es todo de insumo externo. Y lo mismo para el que está pensando, me voy a abrir una coldea y la zafo. Esto es este número llevado a 150 habitantes. Y en realidad, si lo ven, es un montón de laburo en esta idea de la autosuficiencia, ¿no? Yo soy amigo y colaboré, de hecho Marcos también hizo un montón de cosas para autosustentables, pero yo desde la mirada personal y desde la permacultura, la palabra auto la sacamos, ¿sí? No hay nada auto. Las cosas no son autosustentables, es todo lo contrario. ¿Cómo necesito la autosuficiencia? No, la autosuficiencia no, yo necesito que vos me necesites, porque yo te necesito. Entonces, ¿cómo auto? La autorregulación, no existe la autorregulación, nos interregulamos, te regulás a partir del contacto con el otro. Autodidacta, no hay autodidacta, aprendés de otros, ¿sí? Personas, animales, procesos. Entonces, como la concepción del auto, hay que sacarlo. Nosotros dentro de los proyectos tenemos la Reserva Ecológica Volcán Poca, donde producimos hierbas medicinales, hay una parte que es de cultivo, otra que es de recolección. Vendemos en Borges y Santa Fe, hacemos venta mayorista y minorista. ¿Y por qué cuento esto? Porque voy a ser negativo con la parte medicinal natural, y si no cuento parece que estuviera del otro lado. Yo laburo de eso, en definitiva. Ahora, cuando arrancó la pandemia, por ejemplo, bueno, hay que tomar equinacia, hay que tomar artemisa. No hay para todos, ¿sí? O sea, no hay equinacia para todos en la Argentina. Y cuando digo para todos, hay para muy pocos. Pero no solo desde la agroindustria y desde la gente del mal. Desde acá. ¿Y por qué? Porque tenemos miedo de morirnos. Entonces yo me tengo que comer lo mejor que puedo, porque mirá si me muero. Toda esa ecoansiedad, todo ese bombardeo hace que yo, trate de comer lo más impoluto posible. Bueno, va a llegar, el cadáver va a quedar bastante bien conservado, porque en realidad, y más que nada para los más jóvenes, o sea, les queda un montón de tiempo y los escenarios son complicados. Entonces, hay que pensar las cosas más sistémicamente. Es como libertad y beneficios individuales versus el bien común muchas veces. Con esto no dejen de hacer lo que ustedes necesitan, pero me parece que estamos en una situación donde hay que empezar a balancear algunas cuestiones. Agricultura anual, donde ahí tenemos parte del problema, orgánico, agroecológico o con el paquete industrial. Una parte del problema que tenemos es la agricultura anual. La permacultura tiende hacia la agricultura perenne, permanente. ¿Por qué? Porque en realidad en la naturaleza las plantas anuales son de vez en cuando, ¿sí? La agricultura anual es general, salvo la fruta, ¿entendés? Es los cereales, las verduras, son plantas que tienen un ciclo que dura un año o menos muchas veces, y todos los años hay que volver a plantarlas, en definitiva.
La agricultura perenne, en definitiva, un árbol de manzana, por poner cualquier ejemplo, yo lo planto y durante X cantidad de años no hago todo ese gasto de energía en términos del trabajo del suelo. ¿Y por qué? Porque en realidad la naturaleza está organizada donde esas semillas anuales son especialistas en aprovechar una ventana de oportunidades chiquitita, ¿sí? Que es cuando hay un cambio en un sistema, como si fuera en un bosquecito, donde, bueno, cae un árbol o en un borde hay una entrada de luz. Y ahí está el banco de semillas del suelo con la planta anual esperando esa pequeña oportunidad para crecer rápido y dejar progenie, y hay un gasto de energía extremo en esa estrategia. ¿Por qué? Porque en un ecosistema pristino silvestre, eso es un ciclo que sucede de vez en cuando. Nosotros sometemos al suelo a eso cada 6 meses. Y es parte del problema, ¿sí? Es cómo generamos la permacultura y un montón de sistemas regenerativos, lo que van planteando en temas de producción. Hoy no nos vamos a meter en eso, pero lo que van planteando son sistemas híbridos, ¿sí? Donde el manejo, en definitiva, entre la agricultura anual, la agricultura perenne, y los manejos pastoriles integrados imitan lo mejor posible a cómo funciona un ecosistema. Lo que necesitamos son a los herbívoros cumpliendo las funciones que tienen que cumplir dentro de los ecosistemas y siempre pensando en la capacidad de carga, no en lo que nosotros queremos comer, en cuanto el territorio los necesita y puede abastecer eso. La permacultura tendería hacia un sistema de manejo silvipastoril, que es combinar en un mismo sistema el manejo de los animales, de las herbáceas, de las arbustivas, de la fruta, la madera, los cereales, las legumbres, integrado con parte de la producción animal, que no tiene que ver con el producir esos animales para comérmelo. Si yo voy a tener una dieta basada en plantas, los animales los tengo que tener igual. Perdimos el pastoreo, la escala nos hizo perder el pastoreo. Antes, ¿cuál era esa escala? Lo que yo podía cuidar, lo que el pastor podía cuidar y controlar y manejar, en términos de plantas y de animales. Y estos son 2 libritos. Hoy lo que les voy a mostrar ahora, antes de abrir al debate, es un poco el planteo de David Holmgren, que es uno de los co-creadores de la permacultura. Y este es otro librito de Toby Hemingway, que es la ciudad permacultural. A partir de un elemento clave y diferencial en la permacultura que tiene que ver con la zonificación, que es una estrategia para poder bajar el gasto energético. El criterio de la zonificación es por cantidad de uso. La compostera, ¿dónde la voy a poner? Y cerca de la casa. Voy a ir 2 o 3 veces a tirar el compost. Si me la pongo a 50 metros, ¿qué pasa? Bueno, empiezo a contar ese gasto de energía en términos de la compostera, en poner las cosas mal ubicadas porque no hago una buena zonificación en relación a un plan de uso, empiezo a perder energía. 1, 2, 3, 4, 5, de mayor intervención cercano a la casa, que sería zona 0, hasta la de menor intervención, que es la zona 5, que es donde en realidad no intervengo. Él lo que hace en este planteo, que ahora lo vamos a ver, es plantear esto en términos de la organización de la ciudad. No de un terreno, de un campo, sino en cómo organizamos la ciudad zonificado a partir de las actividades que se desarrollan en la ciudad y lo que se puede producir. Lo que plantea esa zonificación de la zona 5, que es lo que en permacultura se llama la zona de reserva o de buffer, lo que no tocamos, en definitiva, lo que no intervenimos, donde dejamos que las demás comunidades que habitan el territorio interactúen sin nuestra intervención. Empezamos hacia el centro de la ciudad, urbano-industrial, a tener diferentes sistemas de cultivo, ¿sí? Plantea que el 50% de esta superficie tendría que ser esta zona, ¿sí? Donde en definitiva vamos a producir algo de carne, leña, madera, miel y combustible, del cual tiene que salir el 20% de nuestra dieta. Esta es la zona 3, que es la agricultura rural, como más entendida, que va a utilizar el 30% de la superficie. Estamos hablando de la superficie productiva, en definitiva, de ese 100% que incluye desde el centro urbano hasta el borde de la ciudad, empezamos a plantar. Y acá tenemos granos, legumbres, aceites, semillas, las verduras diarias, fibra, carne, en realidad lo que entendemos como lo más tradicional de nuestra dieta. La segunda zona, ¿sí? Que es la de agricultura urbana, acá plantea cultivos de corte, papa, maíz, huevos. Cuando habla de diarias son las verduras diarias. No hay carne acá, ¿sí? Esto es para la leche, ¿sí? Cuando acá tenemos animales, en definitiva, tiene que ver para la industria láctea y para parte del servicio. ¿Y por qué? Porque en realidad acá ya estamos cerca
del ejido urbano. Entonces hay otras cuestiones que tienen que ver a veces con lo sanitario, donde, bueno, en realidad, mejor eso, hacémelo lejos. ¿Sí? Y de acá sale el 20%. La zona 1, ¿sí? Que son esto, el fondo de casa, donde en definitiva salen vegetales, fruta, carne en tamaño pequeño. ¿Sí? Nosotros tenemos muchos problemas con eso. Esto más que nada para los que tienen una dieta basada en proteína animal. El que no la tiene, en realidad no tiene ningún problema. Nosotros comemos también como una dieta de carne donde animal pequeño es el pollo. Y la zona 0, que es lo urbano industrial, en definitiva, hoy, a partir de determinados desarrollos, puede ser una zona de producción, ¿sí? Donde no voy a producir tomate. ¿Sí? Me voy a comer 2 tomates al año si me pongo a producir tomate en San Cristóbal, en definitiva. Lo voy a hacer, ¿por qué? Porque me gusta hacerme el tomate. Ahora, pero no puedo depender de eso para comer. Ahora, sí lo que puedo hacer, en definitiva, son hongos. ¿Sí? Esto es muy importante. En la ciudad, si vos decís, ¿qué se puede producir a escala? Hongos. Yo en esta superficie podemos hacer una cantidad de comida importantísima de verdad, para alimentar a más de 1, 2, 3 manzanas por ahí. Entonces, es una estrategia válida. Ahora, ¿cuántos comieron hongos en los últimos 7 días? Pero puedo producir, en definitiva, un 10% de mi comida hasta viviendo en una zona urbana industrial, en definitiva, o muy comercial. Que no es poco. A mí puede haber un ecosistema que me guste, que no me guste, pero es un ecosistema en definitiva. Ahora, para que el campo no funcione, necesitamos poder tener la mercadería en la ciudad. Y ahí hay parte de una estrategia de qué podemos hacer en la ciudad. A veces le ponemos la confianza como en la inteligencia colectiva, ¿no? Y de alguna manera la inteligencia colectiva es la que nos llevó hasta acá, con todo lo bueno y lo malo que tiene. ¿Por qué? Porque la inteligencia colectiva, en definitiva, es la sumatoria de todas las inteligencias. Y Patricio lo que planteaba es que necesitamos una inteligencia comunitaria, que en definitiva es una inteligencia colectiva puesta al servicio del bien común.